Como dice la Biblia, todo lo que Él hizo es de Él y le pertenece. Hubo un pueblo en particular que Él toma y Él dice: a este pueblo yo lo voy a dirigir, a este pueblo yo lo voy a cuidar, a este pueblo yo le voy a proveer. Y lo proveyó y lo cuidó tanto que Él les dio la tierra, Él los cuidó, Él los guió, les puso la columna de fuego, les puso la nube en el día, les daba alimento, les cubría el zapato, les abrió el mar, los sacó de la esclavitud de Egipto y les mostró una tierra nueva. Entonces este pueblo hebreo iba a ser el depositario de toda la misericordia de Dios. Si tú lo ves así, el plan de Dios era infalible, no podía fallar ese plan. Después de haberles enseñado todo su poder, toda su misericordia, de haberlos librado de algo que parecía imposible, lo que Dios esperaba era que el pueblo estuviera agradecido con ellos. Cuando cruzaron el Jordán, lo que les dice es: vayan y ahora conquisten la tierra que yo les he dado. Ya los llevé, ya les abrí el mar, ya los mantuve en el desierto, ya pudieron cruzar el Jordán. He perdido hombres en el camino, hombres muy importantes, por ejemplo Moisés. He perdido gente que se ha quedado ahí, creación mía. Pero ahora lo que les toca a ustedes es creer que yo, todo ese poder que ya les demostré, va a seguir con ustedes. Ahora caminen, ahora conquisten. Y es lo que la tarea que Dios le dio al pueblo. Les da instrucciones, usted ya lo leyó. Llegan a Jericó, les dice: a ver, tú, Josué, te vas adelante. Y entonces todos calladitos le dan 7 vueltas, una cada día, y al último día le dan 7 vueltas, y al final todos se voltean de frente y entonces tocan la trompeta, y como por arte de magia, las paredes que son del ancho de un vehículo y del alto de 5 metros van a caer. Adiós, van a caer. Tú hazlo. Y ellos lo hicieron. Y al 7º día le dan sus vueltas todos de frente. Josué dice que griten, toquen trompeta, la tocan y las paredes se caen como si fueran hechas con pinole. Y todos para adelante. Y Dios les da una conquista ahora ya en la tierra prometida. Y entonces el pueblo se queda sorprendido de todo lo que Dios podía hacer. Si usted se da cuenta, aún con todo el poder que Dios le muestra a los hebreos, aún había en el corazón de los hombres de ese pueblo idolatría. Aún había la búsqueda de la independencia, siendo que Dios le respondía. Aún había rebeldía en su corazón. Si usted le lee y le lee y le lee, a la siguiente batalla empieza otra vez el pueblo a fallar. Codicia lo que había en el otro pueblo. Un hombre trae maldición a todo el pueblo y a su propia familia. Resumiendo, todo el Antiguo Testamento, hermano, es una demostración de la rebelión que hay en nuestro corazón. Todo el Antiguo Testamento nos dice: Dios te bendice, tú recibes la bendición y después lo rechazas. Sufres. Dios te vuelve a restablecer y vuelve a empezar otra vez. Dios te bendice, ves su poder, recibes la bendición, le vuelves a fallar, lo vuelves a negar, vuelves a sufrir y vuelves a regresar. ¿No es su misma historia, hermano? Le leyeron el horóscopo desde el Antiguo Testamento. Este Antiguo Testamento, hermano, nos enseña cuáles son las consecuencias de vivir sin considerar a Dios, sin considerar lo que Dios hace por bendecirte. Pero también este Antiguo Testamento, que fue escrito, los primeros libros hace más de 2000 años, más de 3000 años, porque si de aquí a que vino Jesucristo son 2000, y de ahí para atrás son otros 2000, hace 4000 años que nosotros tenemos el registro de que tus hijos son rebeldes porque así son los hombres, de que tú fuiste rebelde porque así venimos inscritos. Viene inscrito nuestro código en nuestro corazón. Está demostrado que en el hombre solamente hay tendencia hacia el mal. ¿Y quién lo dice? Dios. Entonces, Dios nos muestra que en ese Antiguo Testamento Él comenzó a dar señales de que habría una promesa de salvación para ese pueblo rebelde. ¿Cuándo? Algún punto de la historia Dios proveería ese salvador, ese libertador para ese pueblo necio. Si usted se da cuenta que cuando Jesús viene al mundo y ve el contexto en el que Él se presenta, Él llega a un pueblo hebreo dividido.
estaban los que le trabajaban al pueblo romano, estaban los que estaban como segregados por pobres, estaban los grandes clérigos, los fariseos, los estudiosos, los hombres que se sentaban hasta el frente de las sinagogas y que querían un trato preferencial porque los demás pues eran pelusa. Entonces llega Jesús a un pueblo que estaba dividido, sometido, sin relación con Dios, sin propósito. Un pueblo que estaba gobernado por un imperio, el imperio romano, que le había puesto el pie en el cuello y que no lo dejaba moverse. Y estamos hablando del pueblo hebreo, el pueblo que tenía a su disposición a un Dios poderoso, al Dios creador del cielo y de la tierra, pero que ahora estaba en el piso, que ahora estaba sometido por la desobediencia. Aquí no se entiende nada más que por desobediencia. La rebelión de este pueblo hebreo, hermano, usted la piensa y dice, ay, qué cosas. O sea, ¿qué no entienden? ¿No le ha pasado eso por la cabeza? Cuando lo lee, no dice, pues ¿qué no entienden que Dios lo único que quiere es bendecirlos? ¿Por qué se comportan así? Y qué mensos son. Ya mira, ahí le hubieran hecho así. Y Saúl le hubiera hecho caso a Samuel. Y entonces usted se empieza a contar sus propias historias. Y si el David no se mete con la Betsabé, entonces el David hubiera seguido siendo así, y su hijo hubiera sido asado, y entonces el Absalón no se cuelga de la rama, no lo matan, y el otro no así. Y usted contesta, pero no se da cuenta que si usted se pone en esa misma posición, usted hizo lo mismo. Usted es rebelde. Usted no acepta disciplina. Usted, por más que Dios le muestra a Dios que es proveedor, que es protector, que pelea sus batallas, que le da sanidad, que le abre los mares, que le derriba los muros, que le ha quitado y que le ha puesto reyes, que le ha puesto jefes, que le ha dado trabajo, que le ha dado bendición por amor, usted dice, no quiero. Estoy mejor aquí. Pues esa rebeldía de este pueblo, gracias a Dios porque fueron rebeldes. Porque esta rebelión ha permitido que la puerta se abra y que nosotros podamos entrar a ser pueblo de un Dios que no nos había llamado a ser su pueblo. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Él daría celos a ese pueblo que Él había elegido. Y le daría celos con gente que Él no había escogido, gente que no había llamado. Y habrá pueblos que me llamarán su Dios y yo les llamaré mi pueblo. Y a estos los entregaré. Y ese pueblo sigue así. El pueblo judío sigue alejado de Dios. Ellos siguen esperando a un Mesías, a un Salvador, a alguien que venga, guerrero, poderoso, victorioso. Usted le pregunta a un judío el día de hoy y él dice, no, es que estamos esperando al Mesías. Yo ya lo conozco. No, ese no es. Y ellos no pueden leer el libro de Isaías, el libro de Daniel y encontrar los capítulos en donde dice que el Señor Jesucristo vendrá y en donde lo dibuja perfectamente. Pero sus ojos están cegados. Porque Dios no les ha dado ya el entendimiento, les cegó la vista, les cegó el espíritu para que ellos no puedan entender y tú puedas pasar por esa puerta y puedas así como meterte así en la fila cuando van en el camión, como en el cine, ¿sí? Que nos metimos. Luego le cuento esa. Estaba la fila así, pero enorme, le daba la vuelta a las escaleras y llega la Caro con los judíos así de, hola, ¿cómo estás? ¿Compras unas palomitas? Sí, ¿cómo de que no? 5 charolas de palomas. O sea, no fue una, 5 charolas de palomas. Y toda la bola de aquellos que se habían formado allá, esperando. Pues nosotros somos esos. Todo el pueblo judío en la espera de su Mesías. Y Jesús nos dice, métete, carnal, porque si te esperas a la fila no vas a alcanzar. No vas a alcanzar misericordia, no vas a alcanzar salvación. La paz que quieres no va a llegar. El amor y la misericordia no te seguirán todos los días de tu vida. Cosas que ojo no vio nunca verás, porque esas están hechas para estos que están formados. Estos son elegidos. Estos están predestinados desde antes de la fundación del mundo. Yo los hice, yo los escogí. Son judíos, tienen el pacto físico, tienen el pacto de Abraham, tienen esto, tienen aquello, hablan, visten, se ven como judíos. Yo los hice así. Esos eran mi pueblo, tú no. Tú estás morenito, chaparrito, te huelen los pies, carnal. Métete.
Estos ahorita no ven. Esa desobediencia, hermano, nos ha hecho parte de la congregación de Dios, nos ha hecho parte del pueblo de Dios, nos ha permitido cerrar los ojos ahorita y decirle: me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores, y sentir su presencia limpiando nuestro corazón y sanando nuestra alma y quitando nuestras enfermedades y siendo testigos de grandes milagros. Y aún así decir: Dios no me entiende, Dios no me obedece, Dios no me bendice, Dios no me provee. Yo puedo decir: ¿cómo no alcanzamos a ver? Estamos igual de ciegos a veces que el pueblo judío. Pero bueno, ese no es el tema. Abra la palabra de Dios, por favor. ¿Me lo quitaste? Ahí está. Abra la palabra de Dios, Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17, y póngase de pie. Y hoy Dios quiere que comprendamos en qué tipo de club estamos, a qué tipo de familia pertenecemos. Quédate ahí, hermano. Eres el único que no te debes de parar por tus rodillas. Todos los demás para arriba. Si trae certificado médico de que le duelen las rodillas, usted no se puede quedar sentado, sino paradito. Acuérdese que en el cielo la gente, los ángeles, le cantan de pie a Dios. Entrénese. La palabra de Dios dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me decís vosotros a mí, sino que yo os oiré a vosotros, porque yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais, Padre, en mi nombre, Él os dé. Todos, esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Tome su lugar. Ay, Señor. Gracias a esa necedad del pueblo hebreo, como les decía hace unos momentos, de no recibir a Jesús como su Salvador, es que hoy estamos anexados, estamos unidos al cuerpo de Cristo. Si ellos hubieran entendido, usted y yo no estaríamos aquí. Usted y yo no tendríamos esta libertad que hoy tenemos, ni gozaríamos de esa paz y de ese matrimonio nuevo y de esa esperanza nueva y de esa visión nueva que Dios le ha dado. Usted no la tendría. Usted estaría destinado a vivir la vida que ha vivido hasta antes de llegar a nuestro Señor. Problemas, golpes, violencia, desengaños, tristezas, amarguras, iras, contiendas, maledicencias, bla, bla, bla. Lo que dice la Biblia, no más. Bueno, no, la Biblia dice, y cosas semejantes a estas, ¿no? O sea, dice, ay, imagínate lo demás que te faltaría. Entonces,
date cuenta que lo que Jesús puso en nuestro corazón, una vez que tú le recibiste, es lo que dice el versículo 11. No cierre la Biblia. Vean lo que Jesús puso en tu corazón al aceptarle. A ver si lo puse acá. No. La palabra de Dios dice que Él nos ha hablado para que su gozo esté en nosotros. ¿Cuál gozo? ¿Qué gozo tengo yo en mi corazón? De servir a Dios. Porque el gozo que Dios ha puesto en tu corazón ahora es obedecerle. El gozo que Jesús tiene es ese, honrar a su Padre, servirle en todo tiempo, ir por aquellos por los que Él le mandó, de los cuales Dios no escogió a ninguno, los escogió Jesús. Porque Él dice, yo te escogí a ti, tú no me escogiste a mí. Yo te he visto desde antes, y desde ahí nos vamos al Antiguo Testamento. Yo te vi desde antes de que te formaras en el vientre de tu madre, desde antes que fueran formados los mundos, los tiempos, el mar, los peces. Yo ya había visto a Chávez, yo ya había visto a Tere, yo ya había visto a José que iba a llegar a esta iglesia. Yo ya había visto que tú me ibas a entregar mi corazón. No me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti, y yo te he puesto para que lleves fruto. Yo te he injertado en mi iglesia, te he abierto la puerta para que lleves fruto. No para que te la pases sentado en la iglesia. Yo te he puesto en mi iglesia para que lleves fruto. Por eso te he puesto mi gozo. Y mi gozo es cumplir y hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál tendría que ser tu gozo? Cumplir y hacer la voluntad de Dios. Ese sería el gozo que tú deberías de tener en tu corazón. Porque el gozo de Jesús es guardar los mandamientos del Padre. El gozo de Jesús es compartir el evangelio a aquellos que no le conocen, hacer discípulos. Ese es el gozo que hay en Cristo. Salir, pasar la noche velando, orando, descargando toda esa ansiedad en el Señor, para el otro día levantarse, tal vez cansado, porque a veces se quedaba dormido en las barcas. Y los otros, Señor, nos estamos hundiendo, levántate, ¿no ves que morimos? Y el otro, aguante, estaba descansando un rato. A ver, tú, calla y enmudece. Y los mares se calmaban. Así como tú cuando te enfermas. Señor, mis hijos. Señor, mi viejo. Señor, este diagnóstico. Señor, acá. Señor, mi trabajo. Señor, el dinero. Señor, cachito, amigo. Aquí estoy. Nada más que no te das cuenta. Estás tan ocupado en tu afán de todos los días que no te das cuenta que yo estoy acá. Dormido no estoy, viejo, ¿no te has muerto? Reclámame el día que te mueras. Ahí sí me vas a ver de frente, ahí vamos a hacer cuentas. Pero mientras estás vivo, yo estoy ahí al lado de ti, proveyéndote, dándote. Entonces, vean lo que dice Jesús. Él dice, si tú guardas todos los mandamientos que Dios nos pide, todo, fíjate lo que dice acá, es el versículo 16. No me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti. Y te he puesto para que vayas y lleves fruto, y tu fruto permanezca. Punto y coma. ¿Qué dice ahí? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿te lo va a negar? Él te lo dé. Por eso Jesús nos llama a ser un testimonio vivo. Por eso Jesús dice, yo te llamé para que seas parte de mi iglesia. Represéntame como yo viví. Represéntame como yo hablé. Ama como yo amé. Sirve como yo serví. No esperes ser servido, porque yo no serví. Búscame en la iglesia, búscame en la palabra de Dios. ¿Cuándo yo esperé que me sirvieran? ¿Cuándo yo esperé que alguien me acercara un plato? Que yo aquí, que yo allá. Yo iba, yo hacía, yo perdonaba, yo sanaba, yo amaba, para que me reconocieran. No, a ninguno bauticé, bandido. Para que no dijeran, a mí me bautizó Jesús. Y Pablo dice lo mismo. Yo por eso no bautizo a nadie, porque mira nomás aquí qué traumas se traen. A mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó Pedro. Yo soy de esta iglesia pentecostal, yo soy de la iglesia pentecostal, yo soy de los nazarenos, yo soy de los presbiterianos, yo soy de los de aquí, de los de allá. Pero vives como hijo del diablo. ¿De qué te sirve la denominación? Bendito hombre de Dios. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu.
Y un creyente altivo, usted dígame si ha aprendido algo de Jesucristo. No. Hermano, Jesús dice, sé testimonio, represéntame bien, ya te salvaste, ya estás de este lado, ahora corre la carrera y permanece en ella. Esto es de resistencia. Ese es el llamado que Jesús nos hace a cumplir. Usted y yo tenemos esa labor. Si usted cree que yo voy a hacer todo el evangelismo que nos corresponde como iglesia, ay, discúlpeme, no va a ser así. Si usted está esperando que yo venga y haga todas las actividades, que mi esposa, que mis hijos, que la familia Pancha, que la familia López, que ellos hagan todo, no. Somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una comunidad de fe, que el único sentir que debería de tener es agradar al Dios. Al Dios vivo, imitar a Jesucristo y servirle a todas las personas que se nos cruzan alrededor. ¿Por qué? ¿Porque el pastor lo dijo? No, porque Jesús lo acaba de decir ahorita. Ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Hermano, como iglesia, como cuerpo, somos los que vamos, ayer lo decía el pastor Buell, los que estamos en el camino. Jesús le dijo a sus discípulos, a estos que les estaba diciendo y que los estaba mandando y que les decía, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Ese era un grupo de judíos. Jesús le estaba hablando a un grupo de judíos. Él todavía no les hablaba a los gentiles. Incluso cuando se encontró con la samaritana, usted recuérdese, ahí tuvo la samaritana y él como un pequeño agarrón. La otra decía, es que yo soy católica aquí en Rosario, soy la chida aquí, le doy 3 vueltas a las bolitas y 2, 3, 4 y me dan 50 varos y le vendo al Labón luego ahí en la tarde. Me dijeron por ahí. Imagínese usted a la samaritana trenzándose con Jesucristo sin saber quién era él. No, es que yo digo que aquí tendría que decir así. No, es que yo digo que la Biblia ahí está equivocada, porque yo digo que el contexto tendría que ser este. Nosotros también nos ponemos a discutir con Jesús, así como la samaritana, igualito. No, esto tendría que ser diferente. El pastor se emociona. El pastor dice cosas que tal vez no tendrían que decirse. Vámonos a la palabra de Dios. Jesús dijo, vayan por todas las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo, vayan, mientras caminan, mientras van. Y esa palabra que ayer nos compartía el hermano Buell nos abre los ojos, porque dice, es cierto, nosotros somos los que estamos en el camino. La gente no va a llegar a la iglesia. Así como usted, cuando le querían compartir la primera vez, usted decía, no hombre, yo, aleluya, en mi vida, mire, así, la manita para acá, en mi vida, jamás mente, y hoy es aleluya, gracias a Dios, hoy es aleluya, porque Dios no quiere una religión. Dios quiere que nosotros tengamos una interacción viva con Él. Y esa interacción viva no se da los domingos. Esa interacción viva se da cuando tú estás viendo pornografía, cuando tú le hablas de groserías a tu esposa, cuando tú maltratas a la gente que va en el camión, cuando tú no le hablas a la gente que está llorando, cuando tú no oras por los que están enfermos, cuando tú no intercedes por aquel matrimonio que está igual que tú, pero que tú estás hoy un poquito mejor, pero que las lecciones del matrimonio, que el mensaje del miércoles, que el mensaje del domingo pasado podría bendecir ese matrimonio, y tú te sigues derecho, porque no tienes tiempo para predicarle a esa persona. A eso se refería Jesús cuando dijo, vayan por todo el mundo y háblenle a todas las naciones, a todas las personas, porque todos están como tú. Todos necesitan conocer de Jesús. Y tú, como ya formas parte de mi iglesia, eres mi representante. ¿Cómo le huimos a la responsabilidad, hermano? Ya fuimos salvados del pecado. Hoy disfrutamos de la paz. El Señor nos hizo así, órale, métete a la fila. Él nos compara aquí como, si usted se ha dado cuenta, Dios muchas veces el reino lo compara a árboles, a cosas que nosotros podemos visualizar en nuestra cabeza, a cosas naturales. Él dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, para que podamos entenderlo y podamos saber qué es lo que Dios está esperando de nosotros. Que mientras vayamos al reino, nosotros llevemos a esas personas que van con nosotros en el camino, los llevemos también a la presencia de Dios.
Hermano, esto es lo que no ha alcanzado a entender el pueblo judío, y por un tiempo, yo espero que sea mucho, no va a entender todavía. Este se llama el tiempo de la gracia. El tiempo en el que las puertas están abiertas. Jesús es el que las mantiene así un ratito abiertas, para que tú puedas pasar por en medio. Dios puede salvar a una bola de incircuncisos. Dios puede salvar a las prostitutas, a los borrachos, a los gentiles, como le llama la palabra de Dios. De hecho, la Biblia dice que las prostitutas están mucho más cerca del reino de los cielos. Por la necesidad, ellas se pueden arrepentir de un momento a otro y Dios transformarles la vida. Y ayer eran prostitutas y hoy son las más grandes evangelistas de todo el país. Ya, la Lupita, la de la esquina, aleluya. Pero sí, ella le pasó, pero tocó todo aquí, todo el código postal marcado. Y la Lupita, fíjate nomás. Y la Lupita da más testimonio que todas las personas que se la pasan en la iglesia todo el tiempo. Porque esa Lupita se derramó ante el Señor. Ahí está María Magdalena. Es la historia. Entonces, hermano, esa iglesia gentil, esos injertos, los indecorosos, aquellos que son llamados a ser mansos, se me está yendo otra vez el volumen. Aquellos que son llamados a ser mansos, a ser humildes, como dice Efesios 4 del 1 al 5. Ahí está. A ver, cámbialo de canal. Efesios 4, versículo del 1 al 5, nos dice cómo tendríamos que ser como iglesia. Ayúdenme a leerlo. Pablo le está hablando a los gentiles ahora. Aquellos que son como nosotros, aquellos que hoy necesitan escuchar la palabra de Dios, que alguna vez necesitaron escuchar la palabra de Dios. Bájale ganancia, por favor. El gris de hasta arriba. Pablo les habla ya en ese ministerio que le dio Jesús a Pablo. Pablo les dice a estos hombres que ya fueron rescatados como nosotros estamos el día de hoy. Pablo les dice: les ruego, mis amados efesios, les ruego, mis amados hermanos del Rosario, les ruego, mis amados hermanos de México, como es digno de la vocación, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. ¿Cuál es la vocación a la que fuimos llamados? Con el gozo que Jesucristo nos ha puesto en nuestro corazón. Esa es nuestra vocación. Les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, y anden con toda humildad. Claro, no cambia. Allá. Anden con toda humildad, anden con toda mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como también fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El llamado de la iglesia, el llamado de Dios en el Antiguo Testamento, el llamado de Jesucristo en el Nuevo Testamento, el llamado de Pablo y de los distintos apóstoles que sirvieron a Jesucristo, es que nosotros como creyentes vayamos madurando ese gozo que Jesús puso en nuestro corazón. ¿Y cómo se va madurando ese gozo? A través de estar listos, a través de ser mansos, ser humildes, tener paciencia, de ir desarrollando habilidades para compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Y que tengamos la conciencia de que lo que nosotros vivimos, lo que nosotros experimentamos, no es para que nos inventemos otra religión, otro Señor, otra fe, otro bautismo, otro Dios. Jesucristo no nos mandó a que retáramos la palabra de Dios, nos mandó a que enseñáramos la palabra de Dios, que compartiéramos la palabra de Dios. Porque ahora somos alguien que se ha colado en la fila de las palomitas. Tenemos que cumplir ese llamado que Jesús nos ha hecho para andar humildes, mansos, pacientes, amorosos, unificadores, pacificadores, como Pablo les dice a los efesios y Pablo les dice a los corintios. El papel de la iglesia en el mundo, hermano, debe de ser diferenciarnos de los demás. La Biblia dice: ¿en qué van a conocer que son míos, mis discípulos, mis seguidores? En cómo se tratan.
Uy, no, la hermana Laurita es bien, quién sabe cómo. No, la hermana Pau, uy, la Caro. Ahora, cuidado con Caro cuando llegue al cine, se va a meter a las palomitas. Cuidado con el hermano Omar. Uy, el de la esquina allá, el Don Vargas. La gente está viendo. Y si a usted el enemigo le pone pensamientos a la gente que no conoce al Señor, mira nomás cómo se tratan, cómo se hablan, cómo se dividen, cómo se molestan. Uy, si así es en la iglesia. Jesús dijo, la palabra de Dios dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre eterno. Que todos tengan un mismo sentir, que todos tengan un mismo corazón. Por eso nos dice, anden como es digno de la vocación a la que les han llamado. La palabra de Dios más adelante, que si alguien desea un ministerio, tiene que ser no tomador, no pendenciero, tiene que ser ejemplo, sujetar a su familia bien, en amor, en obediencia, no por obligación. El creyente, hermano, tiene que ser un ejemplo de vida. Oye, pastor, ya me la puso bien grande. No está difícil, hermano. Obedezca. Quítese esas lagañas de sus ojos y vea claramente con la palabra, a través de la palabra de Dios. Si no está cumpliendo el propósito de hacer discípulos en el camino, fue infructuoso que le llamara el Dios a usted. No tuvo propósito. Simplemente es una rama pegada ahí en un árbol. Usted ha hecho eso, ha quitado un chilito por ahí de alguna planta y se lo ha llevado a otra planta. ¿Y qué espera cuando se lleva un injerto a otra maceta? Que salga una maceta de chiles, hombre. Si no, agarra el pedazo y le hace... No se viste parada. Y entonces se pone bien bravo, hasta me ensucia la mano. Jesús hizo lo mismo, nos sacó de la maceta de los pecadores, nos rompió y nos fue y nos llevó a la vid verdadera. Nos llevó con Jesucristo, nos pegó y le dijo a las otras ramas, a las que eran originales, ahorita ustedes aguanten, no vean, yo lo puse, no se metan con ellos. Ahora tú, da fruto. Ahora tú, crece, chúpale. ¿Qué tienes que hacer como injerto? Chuparle nutrientes a la planta. ¿Para qué? Para pegarte. Eso es lo que hacen los injertos, ¿no? Las plantas se abrazan, se pegan y empiezan a chupar el nutriente. Al principio parece que se secan, ¿a poco no? Y después empiezan a florecer. Ese es el creyente. Tú te acercas a la palabra de Dios y te secas. ¿Por qué? Porque se te deja ir toda la raza encima. ¿A poco no? La familia, los papás, la pareja, los hijos te juzgan, te dicen y te empiezas a hacer así chiquito y empiezas a dudar. ¿Para eso me trajiste aquí? Tú, caballero. ¿Para eso me trajiste, bandido? ¿Para que me digan mis netas? A veces parece que es así, pero yo no soy, es la palabra de Dios. Comenzamos así como a hacernos pequeños, pero después, conforme conocemos la palabra de Dios, conforme comenzamos a comer, empezamos a crecer, empezamos a compartir, comenzamos a dar. Pero llega el momento en que esa rama se comienza a sentir autosuficiente y la palabra de Dios también hace ese señalamiento. Vea lo que les dice Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13. Les dice: los ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. ¿Por qué Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 13, les ruego que hablen todos una misma cosa? Porque ya habían sacado versiones de lo que había pasado con Jesucristo. No, es que mira, ¿sabes qué? La verdad es que ese hombre que le detuvo la cruz fue el que se la llevó. Y entonces Jesús pues no sufrió tanto, ¿eh? Entonces ahora yo sigo a ese hombre que cargó la cruz. Pero no, yo fui bautizado por María Magdalena. María Magdalena era la que traía la mano caliente. Y en una de esas Pedro pasó por mi colonia. Y ese Pedro, pues, así yo estaba bien enfermo. Y entonces como él pasó y me sanó con su sombra, yo sigo a Pedro. Y cada uno empieza a sacar su propia doctrina en la iglesia.
Y Pablo dice, a ver, les ruego en el nombre de Jesucristo que hablen todos una misma cosa. No me empiecen a sacar versiones porque no es lo que yo les enseñé. Estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. No hay entre ustedes divisiones. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, la iglesia de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Ya se empezaron a pelear. ¿Dentro de la iglesia se pelean? Sí, aquí también se peleaban. En el Nuevo, en el Antiguo y en el presente testamento, la iglesia se pelea. Quiero decirles que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Les pregunto, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿O en el nombre de quién fueron bautizados? En el nombre de Jesucristo. Y yo les diría a ustedes, ¿fueron bautizados en el nombre del pastor Heriberto? No. ¿Fueron bautizados por el pastor Peña, por el pastor Pancho, por el pastor López, por el pastor Gutiérrez? El que haya sido que te haya bautizado, ¿fuiste bautizado en su nombre como propiedad de él? No. Entonces, ¿por qué a veces queremos servirle al hombre antes que servirle al Señor? Se nos olvida la posición que tenemos. Fuimos injertados, no perteneces a este pueblo. Dios te hizo un favor, estás aquí de a gratis. La salvación que se te ha dado no la merecíamos. No estábamos destinados. La tercera parte que va a morir en el Apocalipsis somos nosotros. El pueblo de Israel va a ser el último que va a perecer, porque allá es donde se centran todas las profecías apocalípticas. Pero esa tercera parte de la que habla la tierra que va a morir, véale, estamos en esa tercera parte. Ya chafiamos. Entonces, ya sea porque te vas a morir antes, te vas a morir después, o si viene Jesucristo hoy, somos los primeros que nos vamos. Ya sea por conveniencia o por algo, entiende esta palabra. No nos creemos doctrinas donde no hay doctrina. No nos creemos divisiones donde no debe de haber divisiones. Aprendamos que pertenecemos a una iglesia por misericordia y que los grandes favorecidos somos nosotros, no los que escuchan la palabra que nosotros les compartimos. Nosotros somos siervos inútiles, como dice la palabra de Dios. Que el día que te bendigan a ti tú digas, no hombre, que la gloria sea a Dios. Esto no es para mí. En la iglesia, hermano, la palabra de Dios dice que no debería de existir división. Pero la palabra dice, sopórtense. O sea que va a haber división, va a haber problemas, pero ámense, sopórtense los unos a los otros. Prefiéranse antes, incluso la palabra de Dios dice, prefiere antes a los hermanos de la iglesia antes que a tu propia familia. Y a veces lo hacemos. Que llegaron de Pedrolandia, que lleguen, gloria a Dios porque ellos son creyentes y están acá. Pero que me llegaron visitas de acá, te invito, mijo, vámonos a la iglesia. No, yo no quiero ser católico. Pues que Dios le bendiga entonces, yo me voy a la iglesia. Buscar primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será dado por añadidura. Y Jesús dice, si ustedes hacen, si ustedes permanecen, todo lo que le pidan a mi Padre les será dado. No hemos entendido que el más beneficiado acá somos nosotros. Sí le cacha, sí le cae. El primer pretexto que usted tiene para alejarse de la iglesia, lo agarra. Se armó. Pero después viene a darle más trabajo al pastor. Auxilio. Está bien. Ya ábrese, arranques, hermano. Hermano, dice 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14. Así como el cuerpo es uno, y así como el cuerpo tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Así también lo es Cristo, un solo cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El cuerpo no es un solo miembro, son muchos. Debemos de desarrollar la tolerancia dentro de la iglesia. Debemos de desarrollar el amor hacia afuera de la iglesia.
Creemos que todas las personas que están afuera necesitan lo mismo que nosotros y los juzgamos antes de compartirles la palabra de Dios, cuando tendríamos que entender que todos los cuerpos son diferentes, que todas las familias, las personas son distintas, y que si dentro de la iglesia somos diversos y tenemos distintos dones, de afuera también debemos de comprender los contextos y tratarles de explicar el evangelio y adaptar el modo de la entrega, más nunca el evangelio. El evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo y el perdón de los pecados de los hombres. Todos hemos pecado, la Biblia lo dice. Todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Todos estamos condenados a morir. El padre, el sacerdote, el pastor, el que sea. Si no hay un verdadero arrepentimiento, tenemos que hacer ese cambio y reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Pero como iglesia debemos de saber que todos somos distintos, que solo somos diferentes partes del cuerpo, dentro y fuera de la iglesia. Dios compara, además de con hierbas, además de con plantas, compara a la iglesia con el cuerpo humano. O sea que una vez que somos parte del todo, sabes que todos los miembros tienen diferentes funciones, ¿no? Sabes que el pastor tiene una función. Sabes que la gente que se dedica al mantenimiento de la iglesia tiene una función. Sabes que las personas que se dedican a la parte espiritual de la iglesia, que es el cuerpo de oración, se dedica a otra parte de la iglesia. Otros a la cocina, otros a la enseñanza, otros a seguir sembrando en la compasión, a seguir haciendo proyectos y cumpliendo proyectos para que la gente pueda conocer a Jesucristo. Ese es el cuerpo. Choques entre los cuerpos. Pero si una parte de ese cuerpo no funciona, ya no eres el mismo, ¿va, mi hermano? Usted ya lo ha vivido, le falla un remo, le duele la cadera, le duele el cuello, ya no es el mismo comportamiento que usted tiene. Así igual nosotros como cuerpo de iglesia, tenemos que estar cada uno en su función, con un mismo Señor, con una misma fe, con un mismo bautizo, una misma convicción, amándonos todos los unos a los otros para cumplir nuestra misión. ¿Por qué? Porque no deberíamos de estar aquí. Porque la gratitud que tendría que haber en nosotros tendría que ser inmensa. Porque hoy tenemos acceso a Dios cuando no lo deberíamos de tener. No sé si me explique, hermano. No sé si te estén cayendo todos estos 20. Pablo se dio cuenta de que Jesús le llamó a reconciliar a los gentiles. Somos esos gentiles. Pablo se dio cuenta que él tenía un corazón misionero, pero también se dio cuenta que él anhelaba que su gente estuviera salvada. Él cuántas veces lo dijo: yo quisiera que mi pueblo fuera salvo, aunque yo fuera maldito, pero yo quisiera que mi gente estuviera aquí. Vea lo que dice Romanos capítulo 11, versículos del 13 al 24. Para mí que esta es la parte más importante. Si la exclusión del pueblo judío es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Hoy podemos decir, pues se la perdieron, nosotros estamos ya injertados. Yo canto y siento la presencia de Dios. Yo oro y siento la presencia de Dios. Intercedo por alguna persona que tiene enfermedad y Dios la levanta, la restaura, le sana. Gente que había estado a punto de morir, Dios lo levanta. Ahora no, hijo, usted no va a morir. Va para arriba, tiene cosas que hacer. Tiene que dar testimonio de eso que yo he hecho en usted. Pero ahora, qué bueno que los judíos no están. Qué bueno que esos no se han dado cuenta que Jesucristo es el verdadero Salvador. Pablo dice: a ustedes les hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Está hablando Pablo. Por si en alguna manera yo puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Si esas primicias son santas, también lo es la masa que resta. Si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú eres un olivo silvestre y has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de ese olivo, no te jactes contra las ramas originales. No te jactes, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. ¿Sí le va agarrando? Tú te estás burlando de que los judíos no son salvos, porque ahora tú eres creyente, porque ahora tú tomas de esa bendición que Dios te ha dado. No te burles, no te sientas muy chicho, dicen por ahí, porque tú no sustentas a Dios, Dios te sustenta a ti. Y vea lo que dice aquí: sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por fe, estás en pie, porque creíste. No te ensoberbezcas, teme de lo que pueda pasar contigo, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira la bondad y la severidad de Dios. La bondad, ¿qué dice? La bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Si permaneces en esa bondad. ¿Cómo se permanece? Teniendo ese gozo del Señor, de hacer la voluntad, de cumplir los mandamientos, de andar humildemente, de servir al otro, de amar a los miembros de la iglesia, de compartir en el camino, de hacer discípulos, de servir el propósito que Dios te ha dado. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también se la has cortado. Hoy puedes estar muy injertadito, bonito en la iglesia. Dios en un momento te puede cortar. No sirves para nada, vas para afuera. Ahorita lo vas a ver. Aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, si ellos en un momento llegan a creer, serán injertados. Porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra toda naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en el propio olivo? No sé si lo estés entendiendo, pero déjate lo explico en palabras versión Rosario. La misericordia que Dios te ha dado para que estés en la iglesia del Señor es para que cumplas el propósito. Si hoy juegas con tu salvación pensando que solamente viniendo los domingos, los lunes, los miércoles ya la armaste, en cualquier momento Dios te puede quitar de su iglesia. Y esa salvación que tú creías tener segura, pastor, la salvación se pierde. Ese es otro tema. Ese es otro tema completamente diferente. Pero tú fuiste injertado con un propósito, dar fruto. Y aquí la palabra de Dios dice que si no lo das, Él te corta. Estos dos relatos, hermano, el que dice Jesucristo, yo soy la vid verdadera, y esta que dice Pablo posteriormente al pueblo de los romanos, nos enseñan que Dios compara a su iglesia con una rama de olivo. Con una vid. Las vides, ¿las conocen? Son unos árboles, no son grandes. Son las que dan las uvas. Estas vides son, pues ¿qué? Por acá, más o menos. 1,70 m, 1,80 m, hay unas más enanas. Pero las raíces llegan a tener 3,5 4 metros y se extienden enormemente. Si comparamos eso a la palabra de Dios, tú puedes ver algo que tal vez no es tan llamativo, pero cuando te acercas ves que lo que sale de ahí es algo que tú no puedes entender. ¿Por qué? Porque es algo que tiene demasiada profundidad. Es la palabra de Dios. Y el fruto que viene a tu corazón es algo que tú no puedes dar. Por eso la Biblia dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y separados de mí, nada puedes hacer. Porque yo te sustento a ti. Y es lo mismo que dice Pablo. Es lo mismo que dice la palabra de Dios. No te ensoberbezcas, brother, porque Dios te sustenta, tú no Él.
Hermano, yo te quiero hacer una pregunta. Tú eras silvestre, dice la palabra de Dios. Tú eras rebelde y Jesús te agarró, te arrancó y te puso en Él. No te puso en nadie más. No te puso en el pastor, en nadie. Te puso en Jesús. Él te llevó. ¿No te has ensoberbecido? ¿No le condicionas tu servicio a los demás? ¿No te guardas las bendiciones que Dios te ha dado para compartirle a los otros? Tú eres un olivo bien bonito, tienes muchas uvas que ya cuelgan de tus ramas. Bendiciones, milagros, provisión económica, santidad, paz, gozo. Y la gente que está a tu alrededor está sufriendo. Y tú guardándote las uvas. A mí no me toca a nadie. Yo estoy bien chido así, tranquilo. Si así luego no aguanto, así me quedo con mis uvas. Ojo, por muy bonito que te veas, el Señor te arranca. Lo digo yo, no, lo dice la palabra de Dios. Servir, amar, bendecir. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Y mi Padre, ¿qué dice acá? ¿Cuál es la función del labrador? ¿Se recuerda? ¿Se acuerdan cuando venía Ángel? Él era el labrador de ese jardín. ¿Y qué hacía? Lo deshojaba. Esto no sirve para nada. Lo vamos a dejar bien bonito. Y lo dejaba precioso. Ese campo es el mundo. Ángel, disculpen la comparación, pero es terrenal. Juega el papel de Dios. Y nosotros estamos plantados ahí. Estás dando fruto, qué bonito. Te voy a quitar unas hojas. ¿Para qué? Para que des más. Pero es que me duele. Pues no te preocupes, vas a dar más fruto. Ahorita te va a doler. Esta no está dando fruto, desde la raíz, vámonos para afuera. No sirve para nada, a la basura. Esa es la misma ilustración que usa Jesús. Dios es el labrador. Él vendrá, arrancará, lo quitará, lo echará afuera y allá afuera se les va a prender fuego. Y es a todos aquellos que no han entendido que tenemos un propósito: dar fruto. Amado mío, gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos ha permitido recibir hasta el día de hoy. La semana pasada veíamos el mensaje de Felipe y el eunuco. Tenemos un llamado a compartir la palabra de Dios en todo tiempo. El que el pueblo judío no haya aceptado a Jesucristo nos permite entrar a nosotros y ser este pequeño injerto en la iglesia. Dios espera que crezcamos. Dios espera que demos fruto. Pregunta final: ¿a quién estás reflejando? ¿Qué frutos estás dando? ¿En dónde están los injertos que has ganado, que has arrancado del mundo y que los has puesto aquí? Aquí hay uno. Vale la pena. Pero han sido años de trabajo. ¿Cuánto más van a venir los otros muchachos en los que se ha trabajado? No se sabe. Pero ahí hay uno. Y por eso la lucha vale la pena. ¿Dónde están los demás que encontramos en el camino? Vea cómo, hermano, la labor que tenemos como iglesia está grande. La labor que tienes en tu familia está grande, pero no es difícil. Fuiste injertado. Eso es lo primero que debes de llevarte esta mañana. Fuiste injertado. No perteneces a esta iglesia. No pertenecías por naturaleza a la iglesia de Dios. Agradécelo. Mantente humilde. Mantente humilde. Ninguno es más grande que su Señor, dice el mismo Jesús. Ninguno es más grande que su Señor. Ay, yo jalar sillas. Jesús me libre de eso. Jale sillas, lave baños, limpie caca de los niños de allá. Limpie la pipí y échele gracias a Dios porque vinieron y además qué bonito me florearon aquí la taza del baño. ¿Cómo de que no? Échele agua aquí, tallándole con gusto para que un día de esos, el niño cuando tenga necesidad regrese a esta iglesia. ¿Cómo es que no? Hermano, ¿cómo está mi esposa? Me da muchísimo gusto verte acá, caballero. Él es de los sábados. Es de los sábados. Y el servir vale la pena.
Tal vez usted nunca vea el servicio, el pago del servicio tal vez nunca vea lo que va a regresar a través de lo que usted sirvió. Pero cuando llegue al cielo, Dios le va a decir: mi hijo, aquí está tu corona, aquí están tus joyas, esto es lo que tú hiciste. Mejor pago no podemos recibir. Amén. Manténgase humilde, hermano. De fruto. Ya, sacúdase. De fruto. Hable. Vida, muerte, resurrección de Jesucristo. Eso es lo que usted tiene que hablar. No cuente chismes de la iglesia. Vida, muerte, resurrección de Jesucristo. Lo que Dios ha hecho en ustedes a través de esa fe. Le hacen preguntas. Ya no sé, vámonos a la iglesia. Comparta. Vida, muerte, resurrección. Ese es el evangelio. Y permanezca en el Señor. Si usted permanece, todo lo que le pidiere al Padre en el nombre de Jesucristo le será dado. Amén. Todo, pastor, todo. Amén. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Qué palabra más garantizada quieres? Si permaneces, todo lo que tú quieres te será dado, porque lo pides en mi nombre. Porque yo estoy sentado a la diestra del Padre y yo intercedo por ti. Yo te tiro paro, pues, ahí como dice en el rosario. Mi amado, somos los más afortunados del mundo. Hoy llamamos Padre al que creó el universo. Ayer cayó una terrible tormenta en toda la ciudad. Y la casa de Dios, libre. Moy no vino hoy porque se le cayó el techo. Otras gentes están inundadas. Y la casa de Dios permanece de pie. Porque Dios nos sustenta. Porque Dios nos ama. ¿Qué no te puede dar Dios? Todo. Amén. Permanece. Disfruta este llamado que Dios te ha hecho a su iglesia. Disfruta este tiempo mientras vamos en el camino. Y el día que mueras, dile de cara a cara: gracias por enderezar mis caminos. Gracias por esta llamada de atención que tú me haces. Tengo que dar fruto. Sí, es cierto. Ya me cansé. Ahora, ¿tú qué vas a hacer con esto? ¿Oramos?